En esta unidad lo que vamos a analizar en esta ocasión va a ser, dentro del seguro de baja laboral, definir las principales modalidades que la persona puede encontrar para dar la protección adecuada a su nivel de necesidad de posible quebranto económico ante una situación de incapacidad temporal, en función de las coberturas y del nivel de protección que contemple el seguro. Por tanto, es muy importante, no ya solo para adecuarlo a la persona en cuanto a su necesidad de protección ante esta contingencia de incapacidad temporal, sino además también acomodarlo a la cuantía económica que puede asumir de pago para esta protección. Las modalidades de seguro más importantes que podemos contemplar son principalmente la derivada de un hecho accidental. Por otro lado, la de enfermedad más accidente incluye el riesgo de accidente más cualquier tipo de circunstancia natural que puede influir en que surja una baja laboral en la persona. Y por último, la tercera modalidad sería la que, además de contemplar en un hecho accidental, también tiene en cuenta la enfermedad grave como los riesgos más importantes que, derivados de una enfermedad, pueden poner en peligro no ya una baja de corta duración, sino que se produzca una baja de mayor prolongación en el tiempo, y lógicamente cuanto más tiempo la persona permanezca en esta situación de incapacidad temporal, llevará implícito un quebranto económico más importante. Por tanto, por un lado, cualquier hecho accidental exclusivamente como ámbito de protección; por otro lado, dar amplitud también, además del accidente, a cualquier hecho natural, sería la protección más completa; y por último, dentro de la enfermedad, excluirlo simplemente a la presencia de determinados riesgos más importantes que vamos a ver a continuación. La cobertura de accidentes es un hecho violento, súbito, externo, ajeno a la voluntad del asegurado, y que se pone de manifiesto sin que se pueda predecir su ocurrencia. De alguna manera sabemos que por ciertas actividades puede haber más presencia de determinados riesgos que lleven implícito la ocurrencia de una situación de baja laboral. Para eso adoptamos una serie de medidas de protección y de precaución para que no ocurra, pero en definitiva, determinados momentos, por hechos súbitos, repentinos y fortuitos, pues se puede materializar. De alguna manera, lo que vamos a tener en cuenta es los riesgos derivados de la actividad laboral y también causas de la vida cotidiana, del ocio y de deportes que pueden originar esta contingencia de incapacidad temporal. En las segundas coberturas incluimos, además de todo hecho accidental, también la circunstancia de una enfermedad, una causa natural que puede producir una situación de incapacidad transitoria, y para ello se precisa acreditar la baja sin tener en cuenta la causa. No se cubren las preexistencias, hay que declarar en el momento de formalizar el seguro cuál es la situación del estado de salud de la persona. La baja, una vez que se produzca, dará igual la circunstancia que lo haya motivado, dado que tiene que ser cualquier hecho accidental o causa natural, no como en el primer caso, que deberíamos tener la acreditación de que el hecho que ha originado la baja venía relacionado de un hecho accidental. Y en las últimas de las modalidades, y como hemos visto, incluye todo lo que hemos comentado anteriormente, pero además limita la protección derivada de la enfermedad a que se presente derivado de alguna causa concreta, de alguno de los riesgos que se delimiten en el contrato del seguro como enfermedades graves que se produzcan a lo largo del tiempo. Por tanto, aquí restringimos de alguna manera, dando la mayor amplitud del accidente y la enfermedad, pero aquellas que pongan de manifiesto una situación de enfermedad que se prolongue en el tiempo, y por tanto lo reduzcamos a aquellas que efectivamente puedan producir un mayor quebranto económico al permanecer más tiempo en la situación de incapacidad temporal. En la cobertura de accidentes, el precio del seguro lógicamente es mucho más reducido que en las otras situaciones que vamos a ver a continuación. Limitamos la protección exclusivamente al hecho accidental, y está recomendado para aquellas personas que quieran tener o les preocupe el tener la protección para un hecho derivado de la baja laboral, pero que no puedan dar todo el coste que supone la amplitud de cobertura de enfermedad, y por tanto, y además en función de la actividad que desarrollen, les preocupe que un hecho accidental también les pueda producir esa situación de merma de ingresos derivado de la baja laboral. Permite una protección completa para las circunstancias de mayor riesgo, importante tener en cuenta además que en el seguro la aseguradora va a clasificar las actividades laborales en función del riesgo que lleva implícito, de tal manera que clasifican 3 o 4 grupos de riesgo, y según la actividad que desarrolle la persona, quedará encuadrada en uno u otro nivel, de lo que llevará implícito también un coste de seguro menor o mayor en función del grado de riesgo que la aseguradora haya establecido para esa actividad en concreto.
A lo largo del tiempo puede producirse un cambio de actividad. La persona, por ejemplo, podría estar en la actividad de la construcción, cambiarse a la actividad de la hostelería, lleva implícito un menor riesgo y, lógicamente, comunicándolo oportunamente a la aseguradora, esta ha de reducir el precio del seguro en función del menor riesgo que lleva implícito y de la clasificación que puede reducirse a un nivel inferior que lleve además consigo pues una cuantía inferior en el precio del seguro. Pero puede producirse también la situación contraria y de alguna manera la persona cambie de una actividad de menor riesgo a otra de mayor riesgo. El caso inverso, en el mismo ejemplo, en vez de estar en la hostelería, cambiar a la construcción y por la actividad que desarrolle lleve pues un incremento en la tarifa. Si no lo comunicase la persona este cambio de actividad, bien podría estar pagando más precio del que le correspondería al cambiar a una actividad de menor riesgo, o en el caso contrario llevaría implícito el tener estar pagando un precio inferior y lógicamente la aseguradora no le pagará la misma cuantía. Lo que va a hacer va a ser recalcular el precio del seguro en base a la actividad que realmente está desarrollando la persona y, por tanto, en la misma proporción que represente la prima pagada sobre la que correspondería con la actividad que hubiese comunicado correctamente, en la misma proporción le va a pagar la indemnización que corresponde a la persona. Por tanto, es muy importante el adecuar perfectamente el seguro a la situación de la persona para que la compañía aseguradora pague correctamente en función a las expectativas que la propia persona tenga del seguro. No vaya a ser de que se reduzca la protección en base a una situación no prevista en el desarrollo del seguro. En la enfermedad, todo lo que hemos comentado anteriormente es válido, pero además hemos de tener en cuenta también que en el seguro de enfermedad, que ya da la máxima protección, va a ser muy importante a la hora de formalizar el seguro analizar las situaciones preexistentes, hay que declararlas, y además el estado de salud y comunicando oportunamente los padecimientos que se hayan producido en el pasado. De no hacerlo y producirse una baja con el tiempo que la aseguradora determine y pueda detectar de que esa circunstancia fue conocida por el asegurado con antelación a la formalización del contrato, bien podría o rechazar la indemnización por completo si esa causa diera lugar a que la aseguradora no hubiera celebrado el contrato, o si hubiese sido pero con una prima superior, hará lo mismo que hemos comentado antes por el riesgo no declarado oportunamente. En este caso, al ser un padecimiento no declarado, recalculará el precio del seguro con la aceptación que se hubiese originado con la aceptación a un precio superior por la aplicación de esa sobreprima y, por tanto, calculará el mismo porcentaje que represente la prima pagada sobre la que hubiera correspondido y en la misma proporción se pagará la indemnización que corresponda en función de los días de baja y del subsidio diario que se hubiese contratado. Se calculará la indemnización que hubiera correspondido y, al detectarse este error de comunicación, de declaración de la salud de la persona, aplicará la misma proporción que la prima que se dejó de pagar. Por tanto, es necesario no ya solo comunicar adecuadamente la actividad que desarrollamos, sino también el estado de salud, porque en esta circunstancia va a influir, como acabamos de comentar. Por último, vamos a ver la tercera opción, que sería las enfermedades graves. Todo lo analizado en relación al accidente y la enfermedad permanece vigente, es válido para este seguro también. Lo único que lo diferencia es que la reducción de las coberturas a las enfermedades más graves que pueden originar una baja de mayor prolongación en el tiempo y un quebranto económico también mayor, pero dejarlo restringido a la presencia de estas enfermedades graves, lógicamente reduce el precio del seguro, porque no va a ser cualquier enfermedad la que dé derecho al pago de la prestación, sino únicamente que se presente alguna de estas enfermedades graves. Las que veis en el ejemplo son las más frecuentes que se pueden contratar en este seguro: infarto de miocardio, cáncer, trasplante de órganos vitales, enfermedad de Parkinson, accidentes vasculares cerebrales, etc. Los veis todos detallados en las transparencias. Todo lo que acabamos de ver es muy importante para ver los diferentes niveles de protección que una persona puede encontrar en este seguro de baja laboral, bien restringido al accidente más la enfermedad, cualquier enfermedad, o exclusivamente alguna de las enfermedades graves. Es muy importante analizar también la diferencia en precio de estos seguros, porque no ya solo es ver el ámbito de protección, sino además cuál es el coste que lleva implícito para un mismo nivel de protección en función del seguro que contemplemos. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, en la que analizaremos no ya solo los riesgos, cómo pueden influir en la clasificación
de los niveles que comentábamos antes y que lleva implícito un precio de seguro diferente, sino además también el nivel de protección y comprando los distintos seguros, cómo puede influir en el precio que lleva implícito el seguro en función de la cobertura que contemplemos. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad y daremos cumplido el análisis de los aspectos más fundamentales del seguro de baja laboral, un seguro que tiene una importancia sobre todo en aquellas actividades laborales por cuenta propia, que son las que llevan incorporado pues una necesidad mayor de proteger ese quebranto económico que va a dar lugar a la baja laboral. Esperemos que esté siendo de interés de todos vosotros y que os sea de utilidad sobre todo para la aplicación en vuestra vida ordinaria. Hasta la semana que viene y muchas gracias por vuestra presencia. Hasta ahora.